No, bro, yo mi lado acuariano siempre ha estado presente. Yo quería ser astrónomo. Yo en tercero medio me leía los libros. Sí, ¡Qué chori! a mí me gustaba en el colegio me gustaba la matemática, la física y la historia. O sea, ya en tu cabeza estaba astronomía por ahí por tercero medio. En tercero medio yo me leía los libros de Hawkins. Me meto a la escuela de ingeniería. ¿Y qué es lo que ocurre sobre mi sol y luna? En astrológico. Después lo hablamos en lenguaje normal. Pero justo comienza el tránsito de Neptuno sobre mi sol y mi luna. Perfecto. En Neptuno en Acuario. Perfecto, claro. Y lo que pasa es que entro a la universidad y como que se me hubiera apagado una parte del hemisferio izquierdo. Como que yo era súper bueno en matemática y empiezo a sentir que no soy tan bueno. Me pongo mucho más volado. Ah, pero maravilla. Y me doy cuenta que no tengo la capacidad de pensar como algoritmo. O sea, cuando tú te metías con la ingeniería, sobre todo, hay muchos ramos de programación. Sí. Y yo tenía compañeros... Duros ramos de programación, sí, duros. Pero mis compañeros podían pensar en un lenguaje algorítmico que yo no tenía la capacidad para hacerlo. Y ahí tengo un hándicap. O sea, ingeniero que no programa, está cagado. Ahí aparece la frustración, tal vez. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un gusto saludarles en un nuevo capítulo de Elemental, hoy día con tremendísimo invitado. Nos acompaña quien es para mí un gran referente. Sin mayor preámbulo, dejaré que ustedes mismos lo vean. Con ustedes, nuestro querido invitado Pablo Flores. ¿Qué tal, Pablito querido? ¿Cómo estás? Hola, bro. ¿Cómo estás ahí? Bien, todo bien. Cuéntame un poquitito, no en Chile, estás viviendo afuera actualmente, viene de paso, tenemos el honor de tenerte aquí en Chile, ¿no? Vengo de paso. Y es difícil decir dónde vivo. Es donde pongo campamento base. Como por un un nómade, tiempo. ¿no? Sí, llevo ya bastantes años así. Mi base en este minuto está en México, pero puede ir cambiando. Ese estilo como de vida nómade se dio de repente en la vida, sin pensarlo, sin planificarlo. ¿Fue una cuestión que se te fue dando en el transcurso? ¿O era parte como de un anhelo que tú decías de repente, qué rico ser ciudadano del mundo, por ejemplo? Se fue dando completamente. Y se fue dando que no he encontrado ningún lugar donde yo diga, aquí me quiero quedar. ¿Cachai? ¿No ha pasado entonces actualmente? ¿No es el lugar que tú digas, ya, aquí me quedo firmado? No, pero, o sea, yo siento que a mí me ha pasado que digo, aquí me quiero quedar una época del año y acá me quiero quedar otra época del año. Pero también digo, pero también muy Júpiter. Pero también me podría quedar acá, y también me podría quedar acá, ¿cachai? Entonces hoy en día básicamente es como, el plan es tener campamentos de 4 o 5 meses en lugares. Buenísimo, ciertos lugares que también no quitan de que pueden ir cambiando. No quita que pueden ir cambiando. Porque obviamente también vas recorriendo otros lugares, de repente paseo. Pero mi casa está en México. Ahí tengo mi casa, ahí me compré un depa, y ahí donde, porque también estuvimos como 3 años así, pero nómade. Con maleta, con 2 maletas gigantes viajando. Wow. Y había una necesidad de hacer raíz. Entonces, en México. Perfecto. Y a México, y nunca pensé en Ciudad de México. ¿Por qué México? Sí. O sea, México porque para la época del COVID, los únicos 2 países abiertos para viajar básicamente eran Costa Rica y México. Entiendo. Y México, siempre me gustó México. Pero nunca pensé vivir en Ciudad de México porque yo decía, porque a mí no me gustan las ciudades grandes. Uy, tremenda ciudad esa, tremenda. Sí, pero tengo la suerte de vivir, yo vivo como una burbuja dentro de Ciudad de México, que es un barrio que está lleno de árboles, parques. Oh, qué bueno. Es que en Chile no hay nada parecido. Sería como Las Tarrias con Avenida Italia. Ya te cacho. Pero lleno de árboles. Lleno de árboles, sí, lleno perfecto. de árboles y lleno de parques. Pero sería como en Las Tarrias, Avenida Italia. Y un poquito de agua entre medio, ¿no? ¿O solo árboles la zona? Hay unas fuentes de agua. Estoy a 10 minutos en bici del Parque Chapultepec, que es más grande que... O sea, pero que es un parque gigante, lleno de ¿Como bosque. Central Park? Una Es más grande que el Central ¿Más Park. grande? Mucho más grande que el Central Park, el Parque Chapultepec. Wow. Entonces estoy en Ciudad de México, pero me siento que estoy en un oasis, que tengo lo mejor de la ciudad, pero como que estoy como es muy raro. Me encanta. Un verdadero oasis, perfectamente. Pero no me veo, o sea, después de 4 meses, 5 meses, no empieza a tiritar el ojo porque es mucha ciudad también.
Entonces hay que ir a la naturaleza. Te pasa el tiritón de ojo y tú decís, ya, movámonos un poquitito, quiero irme, no sé, necesito más playa, más mar probablemente, buscando un poco distintos elementos, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, de hecho, la clave del programa que estamos haciendo, que se llama Elemental, es como tratar de identificarte con el elemento primordial. Y en este caso, como es un poco nómade, Pablo, parece que es difícil lograr acercarle un elemento. Yo de repente pensaba que tu elemento podría ser el aire, por un tema de los proyectos, las ideas. Convengamos que estudias una carrera que ya te voy a preguntar por qué la elección, pero siento que el elemento aire puede ser lo tuyo. Ahora, probablemente el nomadismo vaya incluso por un elemento más agua, de ir adaptando a distintas circunstancias. Si tú tuvieras que tratar de decir, ya, este elemento es el que tengo más, a mi juicio, ¿qué elemento sería? Aire, Aire. pero por lejos. Aire por o sea, lejos. si veo mi carta natal, aire, mucho aire. Aparte también tengo sol y luna en acuario, ¿cachai? Mira. Entonces soy muy acuariano. Luminarias acuarianas, perfecto. Quiero entrar entonces en materias duras. Quiero volver al principio, a la infancia, Pablo Flores. Quizás no a la infancia, pero como niño, un niño estudioso, mateo, inquieto, desordenado, disperso. Hasta los 5 años, un niño muy hiperactivo, un niño muy extrovertido, un niño que hacía maldades. Hasta los 5. Hasta los 5, un niño que hacía mandaba cagadas grandes. Y a los 5 años, un niño que es castrado. ¿Cómo? O sea, ¿Así que pasó? me empezaron a dar dosis. ¿Medicamento? Sí, Ah. pero dosis alta. Salta, así como el Valium que se llamaba, no sé cómo se llama esto. Ritalin. Ritalin, el niño Ritalin. Sí. Ah, era de la escuela del niño Ritalin. Sí, yo tomé Ritalin hasta los 20. Entonces, hasta los 22. Wow. Y me cambia la personalidad por completo. O sea, me cambia la personalidad por completo. Marte, Marte es como que me hubieran castrado a mi Marte, porque Sí, pues. me empieza a dar, como que me vuelvo torpe físicamente, Ujú. me cuesta hacer ejercicio, deporte, y yo soy bueno. De hecho, cuando dejé de tomarlo, se me activaron todos los temas deportivos. Buena, volviste ahí. Con mucho miedo, muchas inseguridades, con mucha dificultad de relacionarme con mis pares, muy tímido. Pero es que era, Perfecto. yo, por ejemplo, hasta en pre-kinder y en kinder y en primero básico, no, antes de primero básico. Claro, primero son 6 años más o menos. Sí. Sí. Pero ponte primero básico, yo animaba el evento del colegio del último día de diciembre. Ya te imagino. Era el niñito el que niño animaba la inquieto, weá, claro, lo ya animaba. pasa el micrófono, sí. Y de ahí, nada, Wow. me hicieron mucho bullying porque no me podía. Entonces. ¿Tú como- notaste ese cambio? ¿Tú percibiste ese cambio? ¿Tú te acordás en el fondo? No, yo no me acuerdo. Ah, yo perfecto. yo ahora de adulto lo veo, después de mucha terapia, pero yo, o sea, es un periodo muy nebuloso para mí. Cacha, mira. ¿Cachai? Y de ahí todo el tiempo, o sea, estamos hablando de toda la enseñanza básica, toda la media, con Sí, Ritalin ciertas dosis, obviamente controlado supongo por un especialista. Y en mi familia la exigencia era muy, muy alta. Perfecto. O sea, entonces como que me saturnicé al Sí, máximo. pues tiene sentido. Y me volví muy de, te tiene que ir bien, te tiene que ir bien, te tiene que ir bien. Exacto. Y perdí mucha como conexión. Como que el agua me lo hubieran quitado toda. Aparte yo tengo Neptuno en la casa 12. Entonces como que muy Neptuno en la casa 12. Siendo muy sensible, pero yo Imagínate, sentía po. que yo era muy sensible todo el tiempo, pero como Pero que esa para parte- afuera no se podía mostrar. Exacto, estaba bien castrado aquello. Y de ahí en adelante viene una de las grandes preguntas que quería hacerte. Tengo entendido que eliges ingeniería. O sea, quizás responde a lo mismo. La ingeniería es una carrera de partida bastante académica, de esas que se recomendaban, sobre todo nuestros papás que decían, oye, las top 5, medicina, ingeniería. Tu elección puede haber estado condicionada por esta familia más exigente, ¿cierto? Para decir, oye, estudia una carrera más académica, o hay parte de tu elección personal acá. Están las dos. O sea, mi papá es ingeniero civil y eléctrico, y yo terminé estudiando ingeniería civil eléctrica. Industrial eléctrica. Buenísimo. ¿Ya? O sea, claramente había un mandato familiar, pero Ya. para mí no era por ahí. No era por eso. O sea, yo conscientemente lo concienticé de otra manera. Sí. Después de mucho tiempo, me cuenta claramente fue por ahí. No, bro, mi lado acuariano siempre ha estado presente. Yo quería ser astrónomo. Yo en tercero medio me leía los libros. Astrónomo. Sí, Qué chori. a mí me gustaba en el colegio me gustaba la matemática, la física y la historia.
O sea, ya en tu cabeza estaba astronomía por ahí por tercero medio. En tercero medio yo Qué me leía los bueno. libros de Hawking, ¿cómo se llama? Sí, Stephen Hawking. ¿Cómo se llama ese libro que era súper famoso de Hawking? No es teoría del todo, pero no. De hecho, creo que debo tenerlo ahí abajo. Sí, pero cuando habla de los agujeros negros, de todo eso. Exacto. Ese libro yo me lo leía en tercero medio, rayando la papa. Siempre me gustaba ver las películas cuando viajaban en el espacio. Y en el cuarto medio, en vacaciones de invierno, me meto a un curso con una compañera que nació el mismo día que yo. Mira. Buenísimo. Sí. También, que solo en un acuario, nos metimos a estudiar astronomía con un curso de invierno de la Universidad de Chile. Te metiste a estudiar astronomía. Pero Buena. un curso de 2 semanas. Sí, pero corto. igual. Cosmología, de hecho. Y yo quería ser astrónomo. Pero pasó que en mi curso, en mi colegio, éramos 30. Mi colegio es muy chiquito. Yo estudié en el Kent. Colegio que en esa época éramos 30 por generación. Perfecto. Entonces, de los 30, 7 queríamos ser astrónomos. Entonces, el profesor dijo que bueno. Era complicado. Y también mi compañera, o sea, éramos hombres y mujeres que queríamos ser astrónomos. Entonces, nos llevó a todos en noviembre del 99 a tener una 11 con el decano de la Facultad de Astronomía de la Católica. Perfecto. Y con 2 astrónomos más. Nos salvó la vida el profe. Señor Miller, mil gracias. Nos salvó la vida porque nadie quiso estudiar astronomía después de eso. Nos salvó la vida. Flaco favor le hizo en el fondo. O sea, yo creo que no hizo un favor porque no. O sea, ¿por qué quería ser astrónomo? Porque yo me quería ir de la Tierra. O sea, yo odiaba estar encarnado en la Tierra. Claro. No, este no era mi planeta. Yo de niño yo lloraba. O sea, que lo pasaba como el orto. De niño yo lloraba pidiéndole a los extraterrestres que ya no quería estar más castigado acá en la Tierra. Exacto. Que me rescataran. Y de los 7, ni uno prosperó, ¿ah? De los 7 amigos, ninguno prosperó. No, bueno, Carla se volvió, ¿cómo se llama? Doctorado en física. Bueno. Igual va por ahí. Sí, no le gusta nada lo que hago de astronomía. O sea, ¿Han hablado? No. ¿Han hablado al respecto? Ahora... Sí, no le gusta nada. Nada. Pero por pseudociencia. Ya, pero por último lo habrá indagado para opinar. Es la típica dilema que tenemos. No. Intransigente. ¿Qué opináis de eso para meter un materia difícil? Es como la típica uno dice, no, de esto no, ya, pero lo has probado un poquitito, ¿cachai de qué se trata? No me pasa... Como estudié ingeniería y conozco cómo piensan esa gente, no me pasa nada. Exacto. No tengo ningún interés, ninguna gana de convencer a nadie. Exacto. Me chupa un huevo. Y mantienen la amistad igual. Sí, o sea, no la veo hace muchos años. Ya, pero buena onda, sí, obvio. Buena onda. Pero me refiero que no me... Es que, ¿por qué te tengo que convencer que creáis lo mismo que creo yo? No, exactamente. Me pasa un poco el hecho de que cuando uno dice, no me gusta esto, ¿y dónde está el juicio finalmente del que no me gusta? Supongo yo que muchas veces debería venir del conocimiento, es decir, si conozco esto y me carga, como cuando de repente yo digo, ¿te gustan las habas? Siempre pongo ese mismo ejemplo. Y digo, no, gracias, ¿pero las has probado? No. Pero entonces, ¿cómo puedes saber que no te gusta? Entonces, hay una especie de cerramiento inicial, pero que se entiende de dónde viene, porque la astrología siempre ha estado más asociada a lo místico, adivinatorio principalmente, que claramente sabemos que no es tan así, pero bueno, súper bien por cada persona que quiera pensar aquello. Es que la gente cree que la astronomía, que la astrología son los horóscopos, y yo parto de la base, estoy de acuerdo contigo, los horóscopos no sirven. Estoy de acuerdo contigo. Pienso igual, pero exacto. No sirven. Entonces, pero es que yo estoy en los dos mundos. O sea, yo la única red que uso es YouTube. ¿Y para qué veo YouTube? Veo videos de historia, que me siguen encantando historia, he estudiado mucha historia. Buena, me encanta la época griega, romana, o sea, me leo millones de libros de historia y me gusta ver videos de física. De física. Entonces yo entiendo perfectamente cómo piensan los físicos y veo videos de físicos que se burlan de la astrología. Exacto. Y también los veo, me gusta. Y yo lo entiendo y le digo claramente, es que te enseñaron que eso no existe, pero si claramente si cruzas la barrera mental y te atreves a ver eso, te habla en la cabeza. Absolutamente, ¿cachai? Exacto. Vuelvo entonces a la ingeniería. Estábamos en el minuto donde te llevan a hablar con el decano de la facultad. Gracias a esa charla, ninguno prosperó. ¿Dónde viene el cambio? En el minuto llega a Bueno, imagínate para alguien que tiene sol luna en acuario, que quiere huir del planeta, que está todo el rato mirando la estrella. Yo tenía mi telescopio, subía a Farellones desde chico, desde cuarto medio y primero de universidad, siempre a Farellones en el verano. ¿Cuál era el paso lógico? Ser astronauta. Sí, inmediatamente. Ser astronauta. Sí, y la posibilidad de quedarme afuera en una de esas va a ser primero estudiando esto. Sí, claro. Entonces yo dije, bueno, si no puedo ser astrónomo, seré astronauta. ¿Y por qué astrónomo no? Porque eran 3 noches de observación al año y el resto del año
analizando data y me mataron porque yo quería estar en el... O sea, yo quería estar en la punta del cerro, Sí. viendo las estrellas todo el año. Desde mi ignorancia no tenía idea, me acabas de dar una luz de lo que hacen los astrónomos. O sea, Sí, como en el fondo son 3 grandes días de observación y el resto datos. Ya, perfecto. Matemáticas y datos. Maravilloso. Yo me habría muerto, yo creo. Quizás, no sé, hay un Pablo en un multiverso que quizás es astrónomo. Pues que imagina también la lata. Si uno en su imaginación pensaba, voy a poder subirme, telescopio observando, irme, y en realidad son solamente 3 días al año. No, qué lata, en el fondo. Sí. Cambiaste entonces a ser astronauta. Entonces mi plan de... Estamos en cuarto medio hablando todavía, medio. ¿no? Yo me acuerdo del examen de inglés del colegio. La profesora me preguntó, ¿y qué quieres hacer? Y yo dije astronauta. Le conté todo mi plan de acción. Y mi profesora terminó, se rió y me dijo, controlas mucho tu realidad, jovencito. Probablemente las cosas no sean así. Pero le dije, plan de acción. Entro a la Católica, termino con honor, me voy a hacer un doctorado en el MIT, la NASA, o soy astronauta o trabajo en la NASA. En la NASA, claro. Listo, hecho, Listo. decretado realidad. Plan de acción. Claro. Me meto a la escuela de ingeniería. ¿Y qué es lo que ocurre sobre mi Sol y Luna? En astrológico. Después lo hablamos en lenguaje normal. Pero justo comienza el tránsito de Neptuno sobre mi Sol y mi Luna. Perfecto. En Neptuno en Acuario. Perfecto, claro. Y lo que pasa es que entro a la universidad y como que se me hubiera apagado una parte del hemisferio izquierdo. Como que yo era súper bueno en matemática y empiezo a sentir que no soy tan bueno. Me pongo mucho más volado. Ah, pero maravilla. Y me doy cuenta que no tengo la capacidad de pensar como algoritmo. O sea, cuando tú te metías con la ingeniería, sobre todo, hay muchos ramos de programación. Sí. Y yo tenía compañeros... Duros ramos de programación, sí, duro. Pero mis compañeros podían pensar en un lenguaje algorítmico que yo no tenía la capacidad para hacerlo. Y ahí tengo un hándicap. O sea, ingeniero que no programa, está cagado. Ahí aparece la frustración, tal vez. Como, la frustración total. ¿Cómo voy a hacer y esto? también me doy cuenta que si bien soy bueno, tengo compañeros que en matemática son dioses. No, eminencias, claro. Eminencia. O sea, yo iba a una clase y no entendía nada y me decía, ¿cómo no entendiste? O sea, lo Está entendía súper todo. claro. ¿Cachai? Perfecto. Entonces entro en crisis vocacional masiva. Y también me empieza a pasar con años, me doy cuenta que es demasiada matemática, que yo necesitaba algo humanista. De ahí me meto a estudiar filosofía en la... Yo sigo. ¡Qué buena! Mira, me estoy entrando ahora. O sea, la carrera de ingeniería dura hasta más o menos ¿cuánto? Dura 6... Alguien que la saca rápido la saca en 6 años. Pero tú, ¿cuánto te mantuviste ahí a pesar de la frustración de decir, no, me mantuve ascendente en Capricornio, Venus en Capricornio. Te iba a decir, hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. A pesar de la frustración, a pesar de... Pero no sabía cambiarme. Primero que nada no sabía cambiarme. Perfecto, yo veía 2 opciones. O soy arquitecto, pero yo como arquitecto no sirvo. O soy chef, porque me encantaba cocinar. pero ninguna de las dos me motivaba tanto como para decir, me salgo de ingeniería. Claro. Como para dedicarme a lo otro. O sea, cumpliste la carrera con un dejo de, no es mi vocación todavía. Estoy en un proceso de búsqueda todavía, ¿no? Y con la esperanza. Pero yo encuentro un hálito de esperanza porque en la Católica era ingeniero civil o civil industrial. Y si eres civil industrial, empecé a tener ramos de marketing, de estrategia, de economía. O sea, me voy para ese lado. Ya, perfecto. Pero igual con los ramos de civil, de electricidad. Entonces, cuando me meto acá, descubro lo que es el marketing, la estrategia de empresa, creación de proyectos. Empiezo a tomar proyectos, empiezo a tomar ramos. Nos permitían tomar ramos de MBA, de estrategia. Entonces estudiábamos casos de empresas exitosas en el mundo. Buenísimo. Y eso a mí me entretiene. Y en paralelo yo tomo ramos de filosofía y en paralelo tomo ramos de fotografía en la escuela de arte. Entonces, a mí eso me permite sobrevivir a los últimos 3 años de la universidad. Ah, teníamos como el distractor. Sí. Ya, perfecto. O sea, en paralelo, estaba ahí estudiando, podríamos decirlo como ramo electivo en el fondo. Eran ramos electivos. Pero estos otros ramos de economía o de escuela comercial, yo tenía que tomarlo. Lo que pasa es que yo elegí puros ramos de eso en vez de ramos de matemática dura. Exacto. Un poco sabiendo que no iba por acá. No iba por allá. ¿Qué entrete? Ramo electivo de arte un poco y filosofía principalmente. Sí. ¿Por qué filosofía te tincó? ¿De dónde llega esto? ¿Tiene que ver con un poco lo griego, lo romano que me decías ahí antes? No. Yo creo que empecé a estudiar lo griego y lo romano cuando empecé a estudiar filosofía y me empezó a gustar la historia y quiero entender el contexto histórico. ¿Sabes? Perfecto.
Y la filosofía un poco tiene que ver con también entender el pensamiento, lo que estaba inmerso en esa realidad del minuto. Sí, pero no me volví loco con la filosofía. Buenísimo. O sea, estudié ramos de filosofía y no dije, soy filósofo. Ni dije, voy a seguir estudiando Pero tu filosofía. sensación, rico igual, Pero me entretuvo. Te entretuvo. O sea, en ese periodo Perfecto. donde yo sentía que estaba en la cárcel, porque yo sentía que estaba en la cárcel. En la cárcel, claro. O sea, yo estaba el libro de ingeniería de la Católica con todo el listado de las asignaturas y para mí eran como años de cárcel, era una Sí. condena. Y Yo lo iba tachando cada año como si Como fuera la para condena, para salir de la condena. condena, claro. Sí. El Ritalin ya no estaba. El Ritalin lo corté a los 22 años. Y me pasa una cosa, porque estoy escuchando, me pasa lo siguiente. A mí, y puede ser un tema interesante para la gente, está muy de moda decir, yo tengo TDAH, yo soy un adulto que Uy, tengo sí, TDAH. sí. Y a mí me genera un conflicto eso. Me gusta, bien. ¿Por qué? Porque yo desde que tengo uso de razón, desde los 6 años, que fui un neurólogo que me dijo lo siguiente. Mira, tú tienes una enfermedad, tienes déficit atencional, tú eres así de inteligente, pero como estás enfermo, tu inteligencia es acá. Pero si te tomas ese remedio, El Ritalin, claro. llegas de nuevo a ser tan inteligente como eres normalmente. Perfecto. Y desde un niñito de 6 años, que todo, de hecho me acuerdo exactamente, me hacía todos los exámenes. Todos los exámenes. O sea, todos los años, a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, y todos los años me repetía el discurso. O sea, yo decía que estoy enfermo, Sí, claro. tengo TDAH, ¿y qué empecé a descubrir yo? Porque después me especialicé en niños con eso. ¿Verdad? Pues claro. Me especialicé en niños con eso. Me acuerdo, porque a mí siempre me gustó leer. Yo leía Star Wars. Yo cuando me fui a intercambio a la U en Australia... ¿Te gusta? Sí, me encanta Star Wars. Cuando me fui a intercambio cuando tenía 21 años en Australia, llegué a una librería, porque en Chile no había nada de eso, llegué a una librería y tienen millones de libros de Harry Potter, de Star Wars, Star Trek, todas las cosas nerd. Buenísimo. Y yo me empiezo a comprar todo. De hecho, casi reprobé todos los ramos en Australia porque me dedicaba a leer y a carretear. ¿Cachai? Entretenido, buenísimo. Y estábamos carreteando en Pucón con unos amigos y una amiga, la Dani, me dice, yo estaba en medio de un carrete, pero yo estaba leyendo un libro, no podía dejar de leerlo y estaba quedando la cagada alrededor mío. Y yo leía el libro y la Dani me dice, oye, pero ¿cuánto no tomáis remedios para desconcentrarte? Sí, para claro. concentrarte? Y dice, weón, hay una fiesta desbordada alrededor tuyo Y tú estás estás ahí leyendo concentrado. enfocado en algo que Y te en el verano motiva. yo no tomaba remedio. Ya llevaba como 2 meses sin tomar. Imagínate. Entonces a mí me hizo Todo el clic, pues. clic. Exacto. Entonces dejo de tomar el remedio, me cambian y voy a donde otro neurólogo me dice, no, pero bueno, hay que con un remedio más moderno que te hace mejor. Y me dan un remedio, efecto secundario del remedio. Dime un efecto secundario terrible, que tú dirías, este remedio no lo tomo por ningún motivo, razón o circunstancia. Chucha, déjame pensar. Enfermedad cardíaca, pulmonar. Impotencia. Puta madre. El remedio para la concentración, Del segundo neurólogo. segundo neurólogo, efecto secundario, pique, nada. Y yo digo, no puedo tomarme, o sea, estáis locos, Perfecto. ¿cachai? No existe ninguna Perfecto. posibilidad que me tome este remedio, entonces digo, ya, ¿qué hago? Y justo hablo donde una mamá, una amiga que es psicóloga, y le cuento mi dilema, porque estoy enfermo de TDAH, pero de alguna manera tengo que mejorar el remedio, pero Que en ese tiempo igual, no se llamaba TDAH. No, hoy en día se puede ver. Claro. pero, y me dicen, no, anda donde este centro de psicología cognitiva y te van a... Y era ir, y estuve yendo un año, y jugaba con un jueguito de computador, puro jueguito de computador. Buenísimo. Que te, Fíjate. te ayudaban a ordenarte y enfocarte, y seguir pensamiento secuencial. Yo iba todas las semanas y jugaba, y estaba 2 horas jugando jueguitos de video. Truc, y me ordenaron una cuestión. Y después yo me di cuenta, estudiando astrología, estudiando psicología, estudiando las cuestiones, que en realidad mucho de mi déficit atencional era por temas emocionales. Era gestión Perfecto, emocional, tenía que ver con la luna. Y por eso me especialicé en niños con temas de hiperactividad, de concentración, entendiendo de que... Y llegué ahí porque yo estudié terapia floral, entonces llegaba un niño con déficit atencional o hiperactividad y yo le daba flores para eso y no cambiaba el niño. Impatience, ¿o no? Sí, No. es como lo típico. Como lo típico. Pero no cambiaba el niño. Entonces yo decía, a ver qué está pasando Acá acá. hay algo más profundo. Entonces yo decía, pero es que tienen luna a Marte o tienen luna en Aries o lo que sea, pero está asociado a la luna. Entonces empecé a trabajar con los niños una fórmula de esencias florales que le diera calma, nutrición y contención Ujú. y le daba las flores para la hiperactividad y funcionaba. Funcionaba.
Entonces yo me empecé a dar cuenta que mi desconcentración, si bien soy hiperactivo y tengo todas las cosas, pero gran parte es que cuando yo estoy mal a nivel emocional, se hiperactiva todos los síntomas. Perfecto. Entonces ese es mi tema con los adultos hoy en día cuando se catalogan, cuando yo digo que yo soy esto, y en realidad esto se puede trabajar no solamente desde lo químico, sino de temas emocionales. Absolutamente. Y habla también de otros dones, otros talentos y otra inteligencia. ¿Me entiendes? Absolutamente. O sea, muchas veces cuando pienso en este afán también súper social de lo importante es la productividad. Entonces, un niño que es con déficit atencional no me sirve para el sistema productivo, por lo tanto está enfermo. Cuando en estricto rigor, este niño tiene otros talentos, un lado más emocional, un lado más sensible, más artístico. Entonces lo que estamos haciendo erróneamente es castrar esto por pensar que el propósito fundamental es que sea productivo. En ese sentido, ¿cómo trataría Pablo Flores a Pablo Flores niño? En vez de, estamos en la etapa de 4 años, en vez de darle el Ritalin, ese niño necesitaba más contención, necesitaba más que un poco apertura de decir, mira, te presentamos arte, te presentamos filosofía. ¿Cómo habría sido un retratamiento del mismo? Pero es que antes de tomar Ritalin, porque como me tomé Ritalin me cambió Sí, claro, sí. Mucha más contención emocional. Más contención, perfecto. Mucha contención Y emocional. eso es parte de lo que tú haces también en terapia. En el fondo, indagas también, no es tan solo el tratar al niño, sino que también supongo que esto es familiar, ¿cierto? Hay un acompañamiento porque se entiende que hay algo detrás que probablemente produce esto. Sí. Entonces siempre tus terapias van acompañadas de ese acompañamiento. Yo con los niños, yo tengo la teoría la siguiente. Bueno, primero hablo con la mamá y con el papá, si van los dos, que realmente va la mamá normalmente. Después, con la carta, escucho a la mamá. Después, que el niño pase, se va la mamá y hablo con el niño o veo qué hace el niño, la niña. Y saco mi conclusión. Ya también con péndulo mío, trabajo mucho con... Yo tengo todo un pasado de terapia energética, entonces yo ya no hago consulta, pero estamos hablando cuando hacía consulta. Sí. Mira cómo están los chakras de los niños, porque un niño que tiene los chakras cerrados es que hay algo muy fuerte. Para que un niño tenga un chakra cerrado, y yo fui también mucho tiempo voluntario de hogar de niños, los sacamos a pasear con amigos y lo revisa. Y esos niños tenían todos los chakras mega hiper cerrados. Pero era muy fuerte ver que cuando tú ves que un niño tenía algunos chakras cerrados, era grave. Y después ver los niños de los hogares que tienen todo cerrado, terrible. Pero lo que estoy tratando de decir es que la conclusión era, trabajémoslo energéticamente y que tome flores. Y pasaban dos cosas ahí. Efecto rápido, inmediato o no pasa nada. Y cuando no pasa nada, vamos a una segunda sesión, terapia energética, flores, no pasa nada, ya hay que intervenir a nivel sistema familiar. Porque el sistema familiar es como que yo estoy tratando de sacar agua a un bote y el sistema familiar le hace más agujeros. Está lleno de agujeros. Está lleno de agujeros. Entonces allá tenemos que empezar a intervenir el sistema familiar porque el mismo sistema familiar es la que está haciendo de manera inconsciente, obviamente no lo hacen de manera consciente, que el niño actúe de esa manera. ¿Cómo se lo toman los papás de repente cuando uno llega a ese nivel de decir, ya, ¿sabe qué? Tenemos que hacer un trabajo con la familia? En el fondo uno se lo toma como, ¿me está culpando a mí acaso? Es que yo les muestro su carta. Ajá. Entonces les hablo de sus propios miedos, de sus propias inseguridades, de cómo funcionan ellos. Y esos miedos son los que a veces se traspasa efectivamente al niño. Sí. Pues es importante, qué notable ese detalle que haces cuando yo hacía también carta astral infantil, le llamo yo. Primero a la mamá, analizo a la mamá. ¿Y por qué a mí? Bueno, porque yo necesito ver la relación que hay y por lo tanto también tus propios miedos, las propias cosas que tienes que trabajar, porque eso está influyendo directamente en tu hijo, claramente. Sí. Perfecto. Entonces, en ese sentido, interviene la familia y ellos se lo toman como diciendo, ok. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Pero en general yo te diría que sí hay recepción. Hay recepción. Algunos casos. Puntuales tal vez. Pero muy puntuales. Pero más que... mis casos más puntuales, más que la familia. Porque la familia, generalmente las mamás y los pocos papás que iban, sí los veían. Me tocaron casos más puntuales de yo explicarle a un niño, por ejemplo, que tenía todo en Piscis. Todo en Piscis. Imagínate. Pero era como... Pero no me acuerdo de su carta. Pero tenía casi todo en Piscis, pero tenía un lado Plutón, Marte, así como desbordado. Desbordado. Entonces era un niño... intenso. Y también tenía un poco de Aries. Entonces era como... Era hipersensible. Era un niño que básicamente llegó a la consulta porque lo molestan, no se defiende, hasta que un día mata al otro niño. No lo mata, pero le pega así. Qué loco, así como lo mata, ya. Me refiero que
no hacen nada, abusan, y un día Perfecto. ¡pah! Le pega al otro niño y perfecto. se defiende. Y yo veo la carta y veo que el niño tiene un montón de Piscis, pero también tiene un montón de Marte. Entonces lo que le digo yo al papá, mira, ¿sabes qué? Este niño es hipersensible, hay que ser empático con su emocionalidad, hay que saber gestionar las emociones, se le puede canalizar también a través de algún tipo de deporte, pero no un deporte duro, sino un deporte donde pueda expresar su rabia, pero también con sensibilidad, con expresión artística. Claro. Y el papá me dice, pero esto hace un año, no, me dice, no, me está diciendo que mi hijo es maricón. ¡Ah! Y yo le digo, no te Iba a preguntarte algo por ahí, No estoy diciendo justo. nada de eso, estoy diciendo... Pero es mi único recuerdo y fue muy fuerte. Y lo que me dice él, pero al final se ve en la carta un poco la relación con el papá. Porque el niño tenía un sol terrible. Entonces el papá me dice, no, yo no te lo traigo más acá y lo voy a meter a artes marciales. Artes marciales, obvio. Para que pegue y le peguen y se aprenda a defender. Y se haga hombre. Y, toda la Y cosa. ahí veis que esa energía pisciana de ese niño, puta, va a Inhibida empezar a tomar el totalmente. copete como Exacto. loco cuando sea adolescente. Exacto. Para Claro, disolverse. Para disolverse, para centrarse en la burbuja, exactamente. De hecho, en ese mismo ejemplo, ¿cuánto ha cambiado también un poco cambiado la mucho. sociedad actual? Porque igual esos padres responden también a una generación antigua, donde estaba muy a la mano decir, está tratando de decir que mi hijo tiene que potenciar su sensibilidad, significa que me está diciendo que es un poco maricón. Entonces, finalmente, claro, han pasado, a pesar de que no son tantos años, tenemos también un cambio bastante importante. Ya se entiende sensibilidad como algo propio de cada persona. Un artista, de hecho, tiene sensibilidad. Entonces, convengamos también que trabajar con esa generación anterior de padres es tarea difícil, porque hay ciertas creencias limitantes que no están dispuestos a trazar como barrera, a transar, justamente. Sí. Y uno de los temas más importantes es con los papás, era con los niños más complicados que tenían, los niños que más, cuando yo me refiero a niños complicados, era que te llegaba un niño con prontuario, básicamente. Perfecto. Lo echaron del colegio, Claro, le pegó a tal anotación persona, con se esto. desborda, o sea, niño con un prontuario. Con prontuario. Con prontuario. Expulsado de 3 colegios, aquí y acá. Claro. Y tú veías que tenía una carta súper compleja, pero veías que el sistema familiar era súper complejo también. Y el problema lo ponían siempre en el niño. Y no entendían, Sí, y no entendían que Lo que lo generaba finalmente. lo que lo generaba. Exacto. Y esos niños tenían tanta tristeza y tanto dolor, pero eran re saturninos todos esos niños. Todos esos niños, los que yo viví con prontuario, eran mega saturninos. En el sentido de que, no saturninos de que voy a ser exitoso, porque Sí, no, claro. no, sino de que voy a... Saturninos plutonianos. De que me rigidizo para no conectarme con mi vulnerabilidad, Exacto, para pero al mismo sentir dolor. tiempo, al ser saturnino necesito aprobación, pero como me retan todo el rato, soy mala persona, por lo cual me enojo, se genera como un loop negativo de sentirse juzgado y criticado y enfurecerse Y que no por sales eso de ahí. y explotar. Exacto, y no sales de ahí, de esa vorágine. Sí. Que dura la vida también un poco del terapeuta, que está sobre todo en niños. Para mí es un tema súper sensible también, porque finalmente uno empieza a darse cuenta que ese niño es quizás el último eslabón responsable de la situación que en el fondo está inmerso viviendo. Entonces es como ganas de decir que ganas de adoptarte o de sacarte de ahí de alguna manera. En Carrilo, mi estimado Pablo, estamos entonces en los últimos años de suplicio de la cárcel de la ingeniería, marcando los días y luego ya, Pablo termina, sale. ¿Hacia dónde avanza el juego de la vida de Pablo? Flaming Pie, gastronomía basada en plantas, servicio de banquetería, catering, coffee break, repostería creativa, todo vegano y absolutamente delicioso. Entro a trabajar, me ofrecen trabajo como en LATAM, en Cencosud y como asistente ¿De qué es eso? ¿Sí? ¿La DAM? en la ¿De TAM, qué? Revenue Management. Es que todos los ingenieros de la Católica, o sea, todos los ingenieros industriales no íbamos a trabajar en la TAM a Revenue Management, que menos mal que no entré, que era como fijación de precios. ¿Cachai? Menos mal que no. Ya. Ya. Cencosud, área marketing, y me ofrece trabajo el hermano de Piñera, que era segundo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fui a postular al trabajo y de repente me tengo aquí al frente a cómo está el hermano de Piñera. Perfecto. Uno de los hermanos, y ni me acuerdo cuál era el José hermano Piñera era. puede ser, No, no era exacto, José, ¿no? era el otro. No creo que haya sido Miguel, ¿no? No, Miguel no. Ahí debe ser sido en el bar, en el pub. Para hacer su suche en el ministerio. Ah, perfecto. Pero al final No prosperó tampoco, ¿no?
la TAP me habría vuelto loco porque era pura matemática dura. Este otro, yo conocí, después a los 2 años después conocí a un loco de la universidad que entró. Y a ser el junior en el fondo. Y me dijo terrible. Me dijo terrible, porque Otra no cárcel. se puede hacer nada. La burocracia, los cuidados, el gobierno, me dijo terrible. Así que dije, bueno, entré ahí y decepción absoluta. Porque entré a trabajar a Cencosud y me di cuenta que era como que hubiera vuelto al colegio, los temas de los apellidos, de los colegios, de la competencia, que se molestaban. Y yo tenía un montón de ideas, un montón de ganas de hacer un montón de cosas. La poca libertad para Acuario, para Sí. ese potencial acuariano. Yo iba donde mi jefe, donde el gerente de área, y le decía, tengo esta idea, hice este informe. No, chao. A la basura tu todo. idea, haz lo que corresponde. Perfecto. Entonces estoy como, no alcanzo ni cumplir 10 meses y renuncio. Y ahí me voy a viajar por Asia. Perfecto, estaremos hablando de los 25 años más o menos. 25, 26. 25 años. Y justo antes de irme a por Asia, me empiezan a salir unos puntitos acá. Unos puntitos, voy al dermatólogo, porque me pensé que era una espinilla, pero ya tenía como un mes y medio, y qué raro. Voy a un dermatólogo, me dice, exámenes, no sé lo que es. Voy a un dermatólogo, puta, no sé lo que es. Voy a una tercera dermatóloga, porque ya había crecido más. Si no sé qué es, la gran respuesta. No sé qué es. Voy a una tercera dermatóloga que ve todos los exámenes y me dice, lupus a la piel. Autoinmune. Autoinmune. Y le digo, ¿cómo qué? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el sol te hace mal, no puedes exponerte nunca más al sol, Oye, qué lapidario, todo. no puedes hacer más deporte, Sí. ahora tienes que vivir una vida tranquila. Yo le digo, ¿cómo que tranquila? Eso es súper... Sí, claro, Alemania po. soy yo, Sí. ¿cachai? Me quiero mover, claro. Me quiero mover. Otra cárcel te proponían, ¿eh? Las cárceles persiguen. Y, ¿cómo se llama? Entonces yo renuncio y me voy a Asia y tengo una depre en Asia. Eso es como que... porque mucha tristeza en Asia, mucho carrete también. Tenía que 26 años. Claro. Tailandia, carrete. Pero una mezcla- bravo el carrete por ahí, ¿eh? Sí. Bravo. Era una mezcla de carrete, pero carrete depre, ¿cachai? Qué loca la combinación, porque bueno, tuviste el diagnóstico, te fuiste igual, supongo que ya estaba todo Está un poco todo comprado. cocinado. Cuando todo me dijo, yo le comprado, digo, pero me voy claro. a Asia o el sol, ¿cómo que no? Sí, bueno, busque un convento en Asia entonces, imagínate, imagínate. No, pues vais para allá y finalmente te da la depre. Me da la Allá. depre y me empieza, pero como psicosomático igual, cuando me dice que el sol me empieza a hacer mal y yo estoy al sol, ¡pum!, se me dispara la cuestión, pues me empiezan a salir mucho más por acá, No empiezan a te salir por acá, creo. empiezan a salir por acá. Chucha. Sí, porque el sol me... Y, ¿cómo se llama? Y al final con un amigo le digo, ya, bueno, vámonos de acá, y nos fuimos para China, hacía frío, subimos a donde estaba más frío. Y estoy 3 meses viajando, estamos un montón de tiempo viajando, no sé, 2 meses, 3 meses viajando por Asia. Y empiezo, después de toda esa tristeza, mi amigo tenía un libro que era de los maestros espirituales, Bueno. ya de unos maestros, unas canalizaciones, de unos chilenos. Ah, mira, Sí, siempre te gustó leer igual. sí, pero yo nunca leí esas cosas. Claro, no era el tema radar. No, ahí. yo leía historia y no veía la fantasía. Y empiezo a leer el libro en el viaje y empiezo a leer porque yo siempre tuve una llamada espiritual que nunca encontró asidero porque la Iglesia Católica nunca me llevaban a misa chico, pero yo encontraba que era una tontera todo lo que decían. Básicamente. ¿Has sido chico. criado católico de alguna manera o no? Sí, No, ¿sí? pero yo de hecho estuve en un colegio católico hasta cuarto básico, pero para mí desde niño siempre tuve claro que había muchos errores en eso. Exacto. De chico, o sea, como convicción, nunca me lograron agarrar. Y de hecho, en cuarto medio como que tuve un llamado espiritual antes de traer eso y fui a meterme y como que bueno, este llamado, bueno, confírmate. Alcancé a ir a una clase de confirmación. Estáis loco. Sí. Y dije, no, aquí están hablando puras tonteras, ¿cachai? A Y mí me pasó similar. ¿Te pasó Sí, algo buenísimo. parecido? Sí, bautizado obvio, primera comunión, confirmación no, gracias, no, ya no resuena con esto. No resuena. Pero yo fui solito, porque en mi colegio no confirmaban, ¿cachai? Fue fui elección personal, porque yo más tenía un encima. llamado espiritual que pensé que lo iba a encontrar a través de ahí y no lo exacto. encontré. Entonces lo puse de stand-by, ponte todos esos años que estudié ingeniería. Perfecto. Qué buena la historia. O sea, había algún pulsar, le llamo yo. Estaba adentro, o sea, Había como un pulsar, pendiente. había un pulsar. Buenísimo. Yo me acuerdo, ¿sabéis dónde sentí ese pulsar? En el colegio. Mi viaje de estudio fue súper bizarro porque nuestro profesor jefe estaba obsesionado con ir a Europa. ¿Con qué? Ir a Europa. Perfecto. Estudio.
pero nosotros, mi colegio no era un colegio así de gente con plata. Entonces Claro, pero Europa, no, mira, el pasaje ya te echaste todas las completadas. Pero entonces el profe logró diseñar un viaje de estudio a Europa que no era muy caro, entonces fuimos a Europa todos. Y yo me acuerdo haber estado en el Sacré-Cœur, en París. En Montmartre, claro. Y haber visto la cara de ese Cristo y haberme sentido conmovido a un nivel, un niño de 17 años conmovido con esa energía de Cristo. Y dije, bueno, voy a estudiar. Y ahí dije, no. Pero esa fue mi única experiencia como espiritual. Una especie de epifanía ahí puntual. Sí, que me conmovió mucho. Ese rostro me conmovió mucho. Y yo no relaciono nada con lo cristiano todavía. ¿Has vuelto para allá? ¿A Sacré-Cœur, no? Como de repente volver a ese lugar que resonó de alguna manera. Ahora he estado más en centros paganos, podríamos llamarlo. Pero ahora hace poco estuve en Asís. ¿Asís? ¡Qué buena! En Asís. Y en Asís me pasó algo porque yo generalmente cuando viajo mucho me gusta ir a las catedrales, pero ya no me gustan las catedrales. Me encuentro las catedrales tienen una energía muy compleja. O sea, me duele la cabeza, me dan ganas de vomitar. Como que me he vuelto muy sensible. Asís es más chiquitito, más piola. Pero es que Asís es lo contrario. Ah, perfecto. O sea, yo también, ponte que viajé a Egipto el 2021, o sea, no ponte, viajé a Egipto el 2021 en pleno COVID con unos amigos y estaba todo vacío, entonces estábamos en unas pirámides vacío, entonces estaba todo vacío. Y yo te diría que la sensación en la catedral de Asís, donde está enterrado San Francisco de Asís, era una sensación tan rica como en una de las pirámides. O sea, yo me quedé como 2 horas dentro de ese lugar y me habría quedado 4 horas más con los ojitos cerrados ahí. ¡Qué maravilla! O sea, ese ha sido como mi único reencuentro. De hecho, ha sido un reencuentro. Esto de San Francisco ha sido mi único reencuentro, como mi reencuentro con lo católico. Pero es que no voy a volver a lo católico, pero me refiero, pero con una conexión ha sido con todo, una figura. Con el tema así, y con todo el lugar, y recorriendo el pueblo. Eso como mi reencuentro con esa energía. Tiene algo distinto ese pueblo, probablemente. Quizás no es tanto lo pomposo de las catedrales, de la iglesia. Es todo lo... Bueno, que San Francisco de Asís tenía un poco de eso, efectivamente. Exacto, súper de la humildad, desprendimiento. Era recuariano el tema de él, porque él, revolucionando un poco en ese momento, hace comunidad. Es recuariano porque hacía comunidades. Exacto. Y en las comunidades algunos eran célibes y otros no eran célibes, pero vivían todos en comunidad. Bien. Exacto. Es como que era como rescatando casi un poco los principios de los primeros cristianos, de cierta manera. Qué maravilla, ¿Cachai? perfecto. Sí. Entonces ahí quedaste con eso de, qué rico encuentro esta figura, maravilloso. Entonces ya empiezo a leer el libro de los maestros espirituales y digo... ¿Verdad? Estamos en China ahí. Sí. China ascendiendo. Y ahí me empieza, como que yo leo y digo, estas cosas que estoy leyendo me resuenan, como que yo las sé, como que es releer un libro. Perfecto. Pero estoy leyendo cosas que nunca había escuchado acá. Como recordar un poco. Pero como recordando. Mira. Y termino en Asia, ya le empiezo a decir sí a la vida y termino, porque mi amigo se le acaba los meses, tenía que volver a trabajar, yo sigo viajando por Asia solo y no me preguntéis cómo, terminé de voluntario en una aldea en Camboya, en el medio de la nada, organizándole la Navidad a los niños de una escuela de Navidad. ¡Qué maravilla! ¿Estás feliz con eso? Sí, sí, feliz. Siempre me ha gustado el voluntariado, siempre me gustó, me dicen mucho. Y éramos un grupo de voluntarios de distintas partes los que estábamos ahí trabajando en esa escuela. Lugar. Y ahí me pasa que tengo una experiencia mística, podríamos llamar. Perfecto. Y la experiencia mística es después de ese día de jugar con los niños. Claro. Se está poniendo el sol, los arrozales, un buey de agua, un pajarito arriba del buey de agua. Estoy súper contento. Y siento una energía, siento como que algo pasa acá. Que, wow, sí, entiendo. Perfecto. Después de estar súper deprimido durante un montón de tiempo. Sí, claro. Se me abre algo acá en el corazón. Qué notable. Y vuelvo a Chile como a los 5 días y empiezo a cachar que estoy todo el rato tranquilo y relajado. Aquí pasa algo raro. Porque estoy tranquilo y tan relajado. Empiezo a trabajar con mi papá. Porque le digo, bueno, quiero trabajar, no sé qué hacer, me dice, bueno, a trabajar conmigo un tiempo. Y empiezo a escuchar más. Bueno, la cuestión es que un día al mes de eso estoy caminando por un parque y empiezo a ver como
el aura de los árboles, yo digo, ¿qué guay está pasando acá? Exacto, claro. Y básicamente yo lo llamo que durante 4 meses estuve en un estado de expansión de conciencia. Perfecto. Y un día, ¡pah! Se apagó. Se apaga de repente, Se apaga de repentino, repente, y yo ahí comienzo mi búsqueda espiritual. Porque era como para que... volver a encontrar aquello. Sí. Claro, claro. Porque fue terrible. O sea, estuve 4 meses en un estado de expansión de Súper conciencia. zen, en el Súper fondo, zen, claro. súper tranquilo, súper en paz, sintiendo mucho, viendo mucho, Se apaga y vuelve la intranquilidad. y se apaga y vuelve la ansiedad y el caos. miedo. Perfecto. Entonces ahí generó la motivación. Y ahí me metí en todos los cursos, todas las Buenísimo. cosas. Ahí todo, empieza todo, a trazarse todo. el camino de la persona actual. Sí. ¿Cómo llega la astrología a tu vida? Llega... ¿Parte de esta búsqueda o ya inmerso en algo que te llevó a decir, No. este es mi camino y después tangencialmente llegamos por ahí? Yo el 2008, 2009, 2010 me metí en un montón de cursos de todo lo de New Age. Que podríamos Todo lo New encontrar. Age, Todo lo New Age que perfecto. encontré, me metí Dame en más, todo, dame hasta que se me más. atragan todo. Canalizaciones, Ya. registro, todo lo que quieras. Todo. Perfecto. Todos los niveles, es que era mi hobby. Yo trabajaba Sí, como sí, ingeniero y mi hobby era los fines de semana ir a hacer talleres. ¿Cachai? Buen punto ahí, ¿eh? O sea, empezaste igual, trabajabas de ingeniero, pero el rato que yo siempre digo a las personas es como el espacio que te das para ti de convivencia contigo, el hobby era hacer lo que amas. Sí. Y ahí empieza a generarse un poco el empezar a crecer este otro camino. Sí. Que un poco cuando uno de repente digo, si estáis perdido en algo, no rompas lo que actualmente quizás no te gusta tanto, pero es lo que te da estabilidad, pero ocupa ese otro espacio para ti, para que empiece a aflorar todo esto. Que Bueno, en tu yo caso seguía fue- desesperado porque no sabía qué dedicarme. Porque ya sabía que Estaba el buscando. ingeniero estaba trabajando. Mi papá se me ocurre un proyecto y mi viejo es muy buena onda, me dice, hazlo. Y me da tipe libre para desarrollar un proyecto gigante. Y nos va súper bien, porque yo soy buen ingeniero. ¿cachai? Perfecto. Pero llega un punto que después de 2 años en el proyecto, que ya como que llegamos a un punto, digo, estoy aburrido, me aburrió, y digo, y tengo una crisis. Yo me acuerdo exactamente cuando tuve la crisis. Porque teníamos tienda en todos los Ripley. Ujú. Éramos proveedores, pero teníamos tienda con técnicos, con todo. Bueno. Y yo me acuerdo que voy al Plaza de Espucio y están mis vendedores ahí, y llega una señora súper humilde y dice que quiere comprar un router. Y llega con el router y dice que quiere el router más caro. Súper caro. Y yo le digo a la señora, pero espérese, ¿usted para qué quiere ¿Para este qué router? quiere? Sí, po. Porque este router es como para una cuestión así, pero... Apoteósica. Para una casa Sí, gigante, claro, para la NASA para casi. trabajar. Me dice, no, lo quiero para mi casita. Y yo le digo a la señora, pero señora, para lo que usted necesita, ¿se puede llevar este? Y ahí, Exacto. y el vendedor me interrumpe y me dice, no, que se lleve el más caro. Y yo como que la señora, Qué buena. y como que, crisis, y digo, salgo de eso diciendo, weón, No puede ser. yo no tanto. puedo estar vendiendo routers. O sea, siento que quiero ayudar, siento que quiero ayudar realmente un poco con lo que está Exacto. pasando en la Tierra, porque yo de niño sufría mucho con lo que pasaba en la Tierra. Mi recuerdo antes de tomar Ritalin, si ustedes que me acuerdo de tomar Ritalin, súper volado, pero estar preocupado todo el tiempo de lo que pasaba en la Tierra. Ujú. Y ahí se me incrementa más mi crisis de que estoy aburrido y siento que esto no tiene sentido. En este sentido, claro. Y escribí una novela y pensé que la iba a publicar y me dicen que no sirve para nada mi novela y me pongo a hacer es que hice muchas cosas. Novela. ¿De qué índole como...? De fantasía. De fantasía, bueno. Y ahí me meto a cursos de escritura y la mejoré y la publiqué después como de años. Qué buena. Y me meto a tratar de hacer una fundación en paralelo mientras trabajaba en ingeniería, que me sobraba el tiempo como ingeniero, ¿cachai? Tiene sentido lo de la fundación, po. Trato de hacer una fundación, pero el proyecto que nos deberían haber dado como 6 meses, porque para comenzar necesitamos plata, po. Sí, po. Para tener plata necesitamos La una inversión fundación. inicial, exacto. Pero lo que iba a durar 6 meses pasó más de un año y medio que nos dieron la Ajá. cuestión. Entonces ya en esa época, pum. Chao, claro. Entonces, al final llegué a la astrología el 2011. Llegué 11, porque el perfecto. doctor Alcázar me leyó la carta natal. Rodrigo Alcázar, ¿lo cachai? Es un genio. Me el doctor Alcázar. suena, pero no, es doctor, él es Es médico. doctor, Sí, es médico. lo he visto, pero no todavía Es no he médico, estado con él. médico, pero es experto en 1000 terapias alternativas, pero es médico. Trata gente con un montón de enfermedades complejas. Quizás voy a tener que editar esa parte, porque no sé si es la misma persona a la cual yo le fui a presentar un libro y no me estoy acordando y sería súper feo que no me acordara. Así que vamos a cachar. Pero el una doctor de esas Alcázar es. no es un buen joven. No, po. Tiene 59 años. Sí, por ahí es la persona. Tiene la consulta en Tabancura.
Y ahí te voy a mostrar después el libro de la persona. Lamento si era el mismo porque... No creo que haya justo publicado me- ningún libro del doctor Alcázar. Ah, ya, entonces no es. Ya, perfecto. Perfecto. No. Y él te hizo la carta astral. Él me hizo una carta astral y después, pero nunca hacemos una formación. Y yo en realidad estudio astrología por Gonzalo Pérez. Gonzalo Pérez es el culpable. Gonzalo Pérez, el culpable. Gonzalo Pérez, o sea, se lo hace por Gonzalo Pérez. Yo no con estudio cariño él no astrología. sabe, pero le digo Gandalf. Cuando lo conocí físicamente, tampoco soy tan alto, y estábamos en el grupo de los demás astrólogos, y se me acerca siento su presencia de atrás, y un tipo que me doy vuelta, y así un compadre. Para mí es la encarnación de Gandalf. Le falta la barba, ¿no? La barba no, Gandalf. claro. Gracias. ¿Por qué el culpable? Porque yo me compro un espejo cósmico que yo sigo encontrando Claro. que es una maravilla. Y leo el capítulo de Acuario. Y yo, ¿qué es esto? Así como... Y en la última página del libro dice, bueno, hemos hablado del Sol, pero quiero que sepas que también la Luna está en signos, existe Luna, Venus, Mercurio, Saturno, pu. Y yo digo, yo quiero Ya ahí estudiar te eso. rompió la cabeza. Sí, yo quiero estudiar eso. Y me pongo a estudiar al toque con Aníbal Bascuñán. Uy, espérame, fue mucha información. 3 grandes maestros. Primero el doctor Rodrigo te lee la carta astral. Sí. ¿Por qué él te ofrece leértela? No, una amiga me dice, Ah, él hace léete la esto, carta con... pum, Para pa' mí, o sea, en esos 3 años, yo creo que hice de todo. Perfecto. Y una de las cosas que hice fue la carta natal. ¿No te dejó oh, qué entretenido? Sí, le dije sí, Perfecto. quiero estudiarlo, pero nunca hizo la formación. Ah, perfecto. Se pasó el 2009, el 2010. Sí, pues tampoco convengamos que tampoco había tantos lugares que ofrecieran formaciones. Pero pues. bien, Había lo suyo. bien. Por lo menos en Santiago unos 15 profesores bastante buenos daban clases. Sí, Perfecto. sí, sí. De ahí viene Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo. por culpa de su libro. Por culpa de su libro. Después yo fui, me leyó la carta natal y todo eso. bueno, pero yo en ese minuto, yo no me acuerdo cómo llegué con Aníbal a Casa Quirón. No me acuerdo si me lo recomendó alguien o lo busqué en internet. La famosa Escuela Quirón, exactamente. Pues no me acuerdo cómo llegué. Todo un lo único- personaje, ¿eh? Sí. Todo un personaje. De hecho, los comentarios que recibo, no tuve la fortuna de conocerlo tan personalmente, pero es como... Es una experiencia haber pasado por las clases de él. De hecho, tienen mucho valor las historias, las experiencias de vida que él te cuenta, además de la formación per se. Sí. Aníbal enseñaba filosofía astrológica. Exacto. Y Aníbal siempre me reclamaba al final que lo que yo hablaba no tenía que ver con lo que me había enseñado. Porque él no enseñaba astrología, él enseñaba filosofía astrológica. Sí. Y lo que yo empecé a hablar era lo que él me dijo que leyera, porque me dijo, tú quieres ser astrólogo, entonces léete Sí, todo el claro. libro, Sí. ¿ya? Pero a mí, yo pienso como filósofo astrológico. Perfecto. ¿Cachai? O sea, a mí Claro. me formó Aníbal. O sea, estuve 2 años con él y su formación, su forma de pensar me permeó. Y yo comienzo estudiando astrología, ponte que en diciembre llamo a Aníbal. Diciembre 2010. Aníbal, Perfecto. quiero estudiar astrología. Me dice, bueno, tenéis que esperar hasta marzo. Le digo, no, yo no quiero esperar hasta marzo, yo quiero estudiar astrología ahora. Me dice, mira, la única posibilidad es un curso de verano que comienza en enero, Perfecto. pero es Intensivo. avanzado. Es para los que terminaron el segundo año, les doy un curso de verano, porque todos les doy un curso para los más avanzados. Y le dije, voy. Voy Me nomás, digo, claro. pero no vas a entender nada. Pero no me No importa. importa. Voy. Quiero cachar. Voy. Exacto. Y no entendí nada. Sí, que claro, formación como nivel avanzado, nivel Mega 3. hiper avanzado. O sea, Claro. de hecho, ni siquiera sé que estudié, no me acuerdo nada. O sea, Sí, porque no entendí nada. Fue No, como que era un curso de exacto. chino. Sí. Sí, ¿no? Y era como ir a estudiar, era una clase de chino donde todos hablaban chino y yo no hablaba chino. Sí, fue. Pero lo bueno es que como se apiadaban de mí, la carta que usaban siempre para analizar las cosas Era mega la tuya. avanzadas era la mía. Buenísimo. Entonces me hablaban de mí y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué me dicen tantas cosas de mí? Qué entretenido, Qué claro. entretenido. Conejillo de Indias. Entonces, Exactamente. ahí yo le digo, Aníbal, termina el curso, me dice, ¿te gustó? Le digo, no entendí nada, pero me encantó. Entonces me meto Mira, en me marzo a la encantó. formación. En marzo, efectivamente. Qué buena. Andamos como en la misma sin quererlo. Yo justo en finales de 2010, que primero estudio Kabbalah a propósito del terremoto, y después en ese centro de estudios cabalistas, ahí aparece en el fondo mi maestro, que es Alejandro Lagos. Qué grande Alejandro Lagos. Él me personaje. enseña astrología. Y me pasa algo similar. Bueno, Alejandrito, si es que ve este programa, no es la persona que yo podría decir que me enseñó de astrología, sino que siempre digo me enseñó a pensar. Entonces, para mí la clave de la astrología es yo también incentivarle a mis estudiantes pensar primero, porque datos astrológicos está lleno ahora de lugares donde tú puedes leerte una guía, de tu de astrología, signos, planetas, tanto, pero empezar a poder conjugar esos elementos y pensar y sacar conclusiones por tu cuenta, eso para mí es legado de Alejandro. Entonces, esto fue justamente fin de 2010, 2011.
una búsqueda más o menos paralela, pero qué linda coincidencia de que el valor que tienen los maestros, más que ser los maestros astrológicos, en tu caso es filosofía, en mi caso es como la capacidad reflexiva. Y eso es algo que marca ahora una vuelta en tu caso, porque ya se empieza a salir el Pablo de que antes era el ingeniero, el saturnino, el cabezón, y empieza a resonar con estos temas de quiero incluso descubrir cómo estas personas que analizan mi carta astral, que yo no entendí nada, pero lo que comentan de mí hace tanto sentido, quiero saber más de esto. Y ahí llega marzo. Ahí empieza la formación, Pablo, con Aníbal, ¿no? ASD Producciones. Servicio de streaming. Arriendo de amplificación. Video y fotografía profesional para tu evento. Contáctanos. Y la formación de astrología comienza, pero yo ya en ese minuto yo sabía que estaba a punto de vivir una transición, como lo siento ahora, en este momento de mi vida. Buenísimo. Y le dije a mi viejo, le digo, mira papá, yo no voy a seguir la empresa. Vamos a hacer una transición, le digo. Quizás, por el momento te digo que yo voy a, porque ya es un proyecto muy grande. Anda bien, no requiere de mí todo el tiempo, así que voy a trabajar contigo media jornada. Y yo el resto de la otra media jornada me metí a estudiar astrología y me metí a estudiar un montón de otros cursos. Yo fuera papá te pregunto por qué. ¿Le dijiste ampliamente que era voy a estudiar astrología? Sí, pero no era porque yo me quería dedicar a ser terapeuta, sino porque yo ya no aguanto más trabajar como ingeniero full time. Exacto. Pero necesito tener ingresos todavía. ¿Cachai? Sí, soy bueno. Indudable, mi papá gana, o sea, yo era bueno en mi trabajo, entonces le iba bien, yo aportaba un montón. Exacto. Entonces, pero yo no sé bien lo que voy a hacer, pero sé que esto es lo que me gusta y esto es lo que voy a seguir estudiando. Pero nunca pensé que iba a ser astrólogo. Yo me doy cuenta que quiero ser astrólogo a finales del 2011, después del primer año. Perfecto. Cuando Aníbal nos invita a todos a una kermés de un colegio a que le llamamos la carta a los papás. ¡Wow! Tremenda pega, sí. A los papás de... A los que quisieran entrar a la carpa. A la carpa de los brujos, como le puse a mí. A la carpa de los brujos. Y yo ese día salgo de la kermés y siento la certeza. Una experiencia memorable en el fondo, ¿sabes? Siento la certeza. Imagínate, desde los 18 años hasta los 29. 29, exacto. 11 años confundido, sin saber a qué dedicarme. Tener certeza de que esto me tengo que Convicción. dedicar. Esto es. Convicción. O sea, es que no había ninguna duda porque era, esto es la certeza. Eso me encanta. La certeza es cuando no hay ningún espacio de ápice para la duda. No. Esto es y se acabó. Esto es. Exacto. Porque después de estar tanto tiempo confundido, pensando, o sea, era muy claro saber que era lo opuesto, era la certeza. Y ahí yo le digo a mi familia, Bye. ¿Cómo? Bye. Nos vemos. Exacto. Cerré, en un mes cerré todo, bla, 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 buscar a otra persona, chao, me voy. Sigue formándote de ahí como astrólogo, efectivamente. Sí, no, y ahí mi Capricornio nuevamente se activa porque digo que quiero ser astrólogo, pero tengo que ser un buen astrólogo, en el sentido de que quiero realmente tener herramientas clínicas. Porque a mí me pasaba de que no me basta con leer la carta a la gente, sino que yo quería como ayudar a trabajar los temas de la carta. Exacto. Entonces me metí a estudiar un montón de terapias. Exacto. Diplomados, ¿cachai? Se hizo un plan de 3 años. Y ahí, de hecho, tengo que tomar una decisión importante que me podría haber marcado la vida, que fueron 3 decisiones. En un minuto dije, porque en Miami había un curso de 1 año de constelaciones familiares para empresas, que me llamó mucho la atención. Qué loco suena. Mucho para empresas. Para empresas. Sí, yo tengo un amigo que se dedica a eso, es seco, Paulo. Perfecto. Si necesitan constelaciones para empresas, Paulo es increíble. Y es ingeniero. O sea, es como, si hubiera tomado ese camino, sería como Paulo. ¿Ya? Y digo, ¿quiero ir a la empresa o quiero ir al mundo individual? O sea, con personas o empresa. Y digo, no, yo estoy chato de la empresa, me voy de la empresa. Individual. Y digo, ¿y en los diplomados me meto a coaching o me meto a estudiar terapia? Y todo el mundo se mete de coaching. Uh-huh. Y de hecho yo tuve la suerte de tener una entrevista con una de las escuelas de coaching más importantes. Y yo les dije lo que yo quería hacer y me dijeron, no te metas a estudiar coaching.
Porque me dijeron, tú quieres entrar muy profundo. Entiendo, perfecto. Muy profundo, Perfecto. muy profundo. Y la misma directora de la escuela de coaching me dice, métete a estudiar transpersonal con Gestalt en la escuela de Pato Vara. Qué buena, qué honesto también, Fue porque muy quizás buena, cualquier fue muy persona buena hubiera ella. dicho, no, métete con nosotros, además lo vas a conseguir, y al final tú te quedas con la sensación de, no era lo que buscaba. Sí, sí. Ella misma me dijo, métete a estudiar eso. Y yo me metí ahí a la escuela y con Pato Vara fue como meterse a la vez. A la vez. A la vez. Exactamente. ¿Cuánto tiempo ahí? 2 años diplomado. Y eso ese es el lado capricorniano entonces. O sea, además de la formación astrológica, que indudablemente supongo que después de Aníbal no paró y por tu cuenta empezaste, seguiste leyendo acá. Pero en el fondo estamos viendo una especie de que tenías ganas de, si quiero entrar en la profunda para ser terapeuta, hay un montón de información que quiero cruzar también. Sí. Para dar efectivamente la posibilidad de una ayuda real, una sanación real. No es tan solo el diagrama. Y siempre pienso que la carta astral es una excelente herramienta de diagnóstico, pero a la vez están las facultades del terapeuta que deben ser profundizadas para conseguir ese plus. Entonces, el plan de acción estaba trazado por ti. Sí. La astrología, profundizo, tengo esto y lo otro. En esta mezcolanza que hay, empieza a producirse más definición de decir, voy por este lado, entonces empiezo a emplear la astrología por este camino, más principalmente. Hay una especialización mejor de los niños. ¿Por qué llegamos finalmente a algo que nos dimos vuelta a la conversación y llegamos a los niños de nuevo, probablemente? Es que, bueno, astrólogo, terapeuta, etcétera, 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 pero ingeniero. Entonces yo tenía un montón de amigos terapeutas. Entonces yo escuchaba, mis amigos terapeutas me decían, no, nosotros queremos poner un centro, nosotros queremos hacer esto. Yo escuchaba que todos los terapeutas querían lo mismo. Sí, claro. Y yo soy ingeniero especialista en estrategia. Entonces yo decía, a ver, chiquis, todos quieren lo mismo, todos apuntan a lo mismo. Aquí hay toda una oportunidad que nadie está tocando porque todos quieren lo mismo. ¿Cachai? Entonces yo dije, y esta oportunidad, para comenzar, para mí, era la terapia infantil, porque me encanta la terapia infantil. Todos van adultos y todos quieren poner un centro. Yo no voy a poner un centro. Exacto. No voy a gastar ni un ápice de energía poniendo un centro de terapia. ¿Cachai? Y me voy a centrar para acá. Y la verdad que, marketeramente, decir que era un ingeniero civil, que era astrólogo, me abrió las puertas. Funcionaba bastante. Me abrió las puertas así, en medio, en distintas cosas. Buenísimo. Sí. Porque en el fondo consideras es súper que... freak. Sí, de partida una figura extraña, pero quizás, como uno tiene también el prejuicio, el artículo, por así decirlo, antes daba una especie de, wow, este tipo igual es ingeniero y astrólogo. Hay una seriedad, o sea, no es cualquier persona que se le ocurrió leer la mano, hacer el horóscopo de el domingo, no. Tiene una carrera, tiene estudios. Sí. A mí fue bien, yo me saqué un 6-7 en el examen de grado de ingeniería. Buenísimo. ¿Cachai? Lo sigue aplicando en la actualidad, claramente, sí. obvio. O sea, no la ingeniería, pero sí la parte más de proyectos. A mí lo que más me entretienen son los proyectos. Proyecto de estrategia, exactamente. A mí me gusta hacer proyectos. Mi Capricornio tiene proyectos y quiere hacer proyectos. ¿Qué opina Pablo Flores de mantenerse un tiempo haciendo exactamente lo mismo? Porque uno de repente dice, ya, ¿te acuerdas del momento de la certeza? Tenemos esa definición absoluta. Esto es lo que me quiero dedicar. Pero empiezan a pasar los años, uno está primero contento. Yo siempre digo, pucha, a mí me dais un puré con carne, Sol de Tauro, rico, pero comer ese puré con carne 10 años no va. Entonces, hay algo en el espíritu de Pablo que es inquieto igual. Entonces, no puede estar mucho tiempo haciendo lo mismo. Y eso un poco radica en el hecho de que tenemos primero esta formación, pero luego empezamos con Pablo a buscar otros futuros y no sería extraño. Aquí vamos a jugar a las elucubraciones. ¿Y el Pablo del futuro? No lo sé, pero yo creo que se me viene... Siento que estoy en un momento de... Bueno, el 2025 muy así. Y yo estoy en un momento de reinvención. Yo siento que me tengo que reinventar. No creo que deje de ser astrólogo. Porque yo también me reinventé dentro de lo que hacía, porque partí con la consulta. Sí. Después empecé a hacer clases, formaciones. Después empecé a hacer contenido en la red y dejé de hacer sesiones. Consulta. Después me volví como empresario. Tengo una escuela con 30, claro. Tengo una escuela con 30 personas. ¿Cachai? Claro. O sea, tengo 30 personas trabajando en la escuela. Pero ya eso ya me tiene un poco harto. ¿Cachai? Entonces... Qué loco las sincronías de la vida. Estoy en el mismo proceso. Sí. Entonces siento
que pero siento que simplemente tengo que empezar a escucharme, más que tratar de pensar qué tengo que hacer. Porque así fue todo mi movimiento, escuchándome, no pensando. Me quiero detener en ese detalle, es maravilloso ese punto. O sea, todos podríamos decir, estamos en presencia de una persona que le va bien en lo que hace, es exitoso. Entonces uno de repente, en un pensamiento mucho más superficial, diría, pues este tipo está loco, está descabellado, ¿cómo quiere reinventarse en un producto que es exitoso? A sabiendas de que sé por qué lo está haciendo, que sabemos que no va por ahí, va por un tema personal, de búsqueda personal. O sea, ¿qué pasa cuando tú ves también en la radiografía social, en la realidad social, tanta gente que lleva tantos años haciendo lo mismo y que muchos de ellos dirán, ¿sabes que a mí me va bien, pero lo estoy pasando terrible? Y por consiguiente, llega un minuto que indudablemente empieza la enfermedad, somatización, etc. Ese mensaje que a mí me gustaría dejar también como legado, la valentía quizás o el arrojo que hay que tener cuando yo tengo un pasar exitoso, pero resueno internamente con las ganas de hacer otra cosa, y esa otra cosa incluso podría implicar el dejar lo que estoy haciendo actualmente. ¿Cómo podemos transmitirle a las personas que van a escuchar esto, que de repente dicen, puta, por fin estoy resonando con un mensaje que es súper extraño de escuchar? Uno tiende a pensar, si es exitoso aquí me quedo. No es tan así. A ver, yo estoy conectado con mi propósito. Mi propósito tiene que ver con comunicar, servicio y crear. Perfecto. Eso es mi propósito. Eso eres tú, esa es la beta. Esa es mi beta. La esencia. Entonces, lo que yo entiendo es que tengo que despejar el terreno para poder dedicarme a eso. Buenísimo. Claro. ¿Cachai? Exacto. Tengo ganas de hacer un montón de proyectos con niños. Tengo un montón de proyectos. Conociendo tu historia tenés como 8.000 proyectos en la cabeza. Pero la escuela, con todo el tema administrativo, me consume casi todo mi tiempo. Entonces, a eso me refiero yo con que me tengo que reinventar, porque tengo que soltar el control y confiar de que se viene un cambio. Y a mí el trabajo interno siempre ha sido súper importante. Yo cuando comencé, si yo te dije, oye, me fue bien porque era ingeniero y todo eso, a mí el primer año me fue súper mal. No me habrían, o sea, y me tocaban un montón de oportunidades. Por ejemplo, ponte, 2012. Okay. Una amiga periodista logra que salga un artículo mío en la revista Ya. La revista Ya la rompían en esa época. Tenía tanto miedo y síndrome del impostor. Qué buenísimo. Que cuando, o sea, no dormí nada la noche antes que saliera el artículo en la revista Ya. Y yo en el fondo no quería que nadie me llamara porque sentía que era un chanta. Sí, no me llamó nadie. Bueno, tú lo decretaste al universo. Entonces, una gran terapeuta, Leo Claudio Mada, de hecho ayer estuve con ella, me hizo sesión de trabajo energético. En esa época voy donde ella y me dice, no, pero es que la baja autoestima y el no merecer. Tú concéntrate de resolver tu baja autoestima y no merecer. Y yo en esa época me metí a trabajar mucho conmigo la baja autoestima y el merecimiento. Pum, 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 pum. En los últimos 2 años he tenido que trabajar un montón los patrones de la familia, patrones de creencia de que no se puede delegar, de que el trabajo es con esfuerzo y sufrimiento, de que esto aquí... Que no da esa frase, ¿ah? ¿Eh? El que quiere celeste que le cueste, sí, ¿no? Sí, claro. Patrones antiguos. Patrones antiguos que uno dice, pero ¿cómo ahora? No es tan así, la verdad. No uno así. De repente dice, o sea, alguien puede ser feliz, contento, tranquilo, exitoso, trabajando poco. Sí, ¿por qué no? Sí. Es como esas creencias limitantes que están también súper arraigados. En los sistemas de creencia familiar. Sí, exactamente. Y que vemos nosotros que están en las cartas natales. Entonces, o sea, que se muestran. Entonces yo he estado trabajando un montón todo eso y siento que hoy en día ya estoy como que he logrado hacer soltar el barco de bastantes amarras que tenía. Sí, pues han pasado, ¿cuántos años? Estamos en el 2012, 2012, unos 12 años por lo menos, 13 años desde la formación un poco de toda esta escuela. Entonces yo no estoy diciendo que voy a dejar de ser astrólogo. Porque eres un comunicador. Porque a mí, es que a mí yo amo dar clases de astrología. Yo amo dar clases de astrología. O sea, no te puedo explicar cuánto me entretiene dar clases de astrología. Amo grabar videos para las redes y contenido. No me gusta tener que me digan, tienes que dar contenidos para las redes. Exacto, te entiendo perfecto. Pero sí. si puedo tener una semana libre, se me van a ocurrir 800 videos para hacer. Exacto. ¿Cachai? Sí.
no me gusta administrar. Soy muy mal administrador. También yo creo que tiene que ver con descubrir cuáles son tus fortalezas y debilidades. Perfecto. Yo tengo ideas de proyectos tremendos que pueden revolucionar muchas cosas, pero necesito un socio, eso ya lo estoy llamando al universo, si alguien se lo ve, necesito un socio que me ayude a administrar los proyectos. Porque yo sé bajarlo, sé aterrizarlo, sé concretarlo, aquí está. Ahí está. Pero necesito a alguien que los mueva. Entonces, pero para yo poder hacer eso, he tenido que trabajar un montón de sistemas de creencias. Perfecto. Que no se puede. Y es el trabajo personal que te referías tú. Sí, o sea, Es que pero realmente eres muy- para cambiar hay que trabajarse. Eres muy consciente de ese trabajo personal. Es algo que un poco tuviste en el mundo paralelo. No es tan solo el académico que va estudiando, sino que también la conciencia de saber la importancia que tiene ese trabajo interno, particularmente. Más o menos para ir ya un poco, armamos la figura de quién es Pablo Flores. Quiero saber un poco, tema personal, vida, familia, futuro. ¿Tiene anhelos próximamente? Que muchas veces piensa, estamos con harto caudal laboral, pero ese espacio personal para, no sé, vida familiar, vida en pareja, proyectos futuros. ¿Quieres ser papá, Pablo, por ejemplo? Me gustaría ser papá. Y si llega. Perfecto. Y si llega, bienvenido. Pero Súper es que, suelto. es que siento que, insisto, el 2025 es un año de tantas infinitas posibilidades. ¿Cachai? Que Rendirse a las posibilidades, Sí. probablemente. o sea, Y es parte de tu camino, de repente, que mejor la vida me muestre hacia dónde voy. sí. Por ejemplo, porque la revolución solar del año pasado mía, esto es astrológico. Ascendente en Tauro, pero Urano sobre el ascendente. ¡Uah! ¿Ya? Ya. El año pasado, con mi Ascendente esposa, en Tauro, wow. tratamos de planificar vivir en ciertos lugares y no nos resultó nada. Y terminamos viviendo en México. Entonces, este año, más encima nosotros en la carta compuesta tenemos Acuario en el ascendente. Perfecto. Perfecto. ¿Qué estoy tratando de decir? Que este año, si tú me preguntas a mí, Pablo, ¿dónde vas a estar en marzo? Te No digo, tengo no idea. tengo la No menor tengo idea. idea. Sé que me gustaría estar entre julio y noviembre en mi departamento en Ciudad de México, Sí, ok. pero no sé nada. O sea, como me preguntan, no sé nada. O sea, no sé nada. Sé que tengo las formaciones, vamos a hacer las formaciones de astrología, bla, 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 pero más allá de eso, no sé nada. ¿Y eso igual es aliviante? Cuando sabes que finalmente, ¿sabéis qué? No sé. Produce cierto alivio porque, ojo, que para ciertas personas más controladoras sería un caos esto. Pero en tu caso decir, ¿sabes qué? En esto quiero estar acá, bueno, es lo que dispongo, pero el resto no sé. El no sé, siempre digo de repente en conversaciones, el no sé como respuesta filosófica. El no sé implica una entrega, un delegar, un rendirse a la vida. Por lo tanto, a veces entrega cierta tranquilidad. ¿Sería tu caso? Hoy en día me genera... hace años era como, no, yo tengo Claro. que buscar el lugar. Tuve años, sí, tengo que buscar el lugar. Hoy en día me genera una... Cierro los ojos y me veo yo de niño como divertido de dónde la vida nos va a sorprender. La aventura, claro. Qué entretenido. La aventura, qué entretenido. Qué entretenido. Exacto. ¿Cachai? Entonces, no me estresa mayormente eso. Perfecto. No me estresa. Y también, pero me ha sido un tema, o sea, porque en términos astrológicos, me pasó Urano por la casa 4, que es básicamente saca raíz, pon raíz, saca raíz. Ahora tengo a Quirón transitando por la casa 4. O sea, el tener base para mí en los últimos 10 años es como que energéticamente te dicen, y yo he ido donde canalizadora y le digo, por favor, quiero tener casa. Y me dicen, ¿A dónde está raíz? ¿Dónde? sí, y me dicen, tu guía dice que olvídate por varios años más. Yo, pero ¿cómo? Entonces como que yo ya llegué al estado de paz. Ahí está la maestría. ¿Cachai? Sí. Y también tuve que trabajar mucho la sensación de soledad y no tener base dentro de mí y cultivar mucho la casa 4 como un espacio de refugio interno, donde yo tengo yo tengo mi casita de caracol dentro de mí y yo me hago base y yo me anclo, y yo creo que he ido trabajando tanto eso dentro de mí que ese trabajo interno fue como bajando un poco la ansiedad en lo otro. Exacto, perfecto. Última pregunta para cerrar esta preciosa conversación, desde ya. Muy hermosa. Súper Muchas agradecido. Gracias. Si tú tuvieras que recomendar algo, de repente uno dice, ¿sabes qué? Quiero perfeccionarme en mis conocimientos. Estudio. ¿O sería interesante de repente, cuánto de porcentaje hay de conocimiento lo atribuyes tú o experimentación de las cosas que haces en la vida? De repente yo digo,
carecemos tanto de experimentación y creemos que muchas veces tanto pergamino, diploma, magísteres y esas cosas sirven tanto, pero de repente sirven solo para el ego. ¿Cuánto hay de experimentación necesaria? Y a esto le quiero incluir, ¿cuánta importancia le das a las personas que no piensen que es como para sanarse si están enfermos? A la terapia. La terapia como algo que debiera ser más integrado en la cotidianeidad, o algo que de repente funciona cuando tú tienes recién un problema, acceder a la terapia. Ya sé que tú cacháis para dónde voy. Sí, mira, yo te doy el ejemplo conmigo el año 2013, 2012, 2013, 2014. Yo me metí a estudiar astrología, un montón de cursos, todo eso, pero yo creo que tuve la suerte de que todas las formaciones terapéuticas que tomé eran cero aire. Eran Perfecto. cero intelectuales. O sea, la formación del Pato Vara Agüita. no vi ningún libro. Ah, buenísimo. Era- Harta agüita. Práctica. Inmersarse. Inversión. Por eso te digo fue Hades, porque no fue nada intelectual. ¿Verdad, po? Inmersión. Práctica. O sea, la primera... Y todo el rato practica contigo y con tus compañeros. Y fue muy interesante para mí porque yo todo lo que estudiaba astrológicamente, de astrología psicológica, que leía de la astrología junguiana, y todo eso, yo lo empecé a ver aplicado Aplicado. en lo que estaba haciendo porque nadie me habla de astrología. Entonces yo siento que un mal de nuestra sociedad hoy en día es que somos adictos al aire. Que no lo había escuchado así, pero ya lo agarré al tiro. Claro, po. Somos adictos al aire, somos adictos a la información. Y nos falta fuego, agua y tierra. Y pasa un poco con la astrología hoy en día que información, información, y nos sentimos más ansiosos porque claramente te vas a sentir más ansioso porque estás cultivando solamente un elemento y el elemento que te da paz no es el aire. Y falta de repente o tierra, o vivirlo, agüita. Y trabajarlo, porque, o sea, ¿qué te saco yo explicándote qué significa tu luna si no eres capaz de sentir y conectar con lo que significa la luna? Exactamente. ¿Cachai? Ya solo como conocimiento, nada Ya más. solo como conocimiento. Exacto. Queridísimo Pablo, qué placer esta conversación. Yo más que nada agradecerte como por tener la esencia de este programa. Más que nada esto de, tenemos a la persona humana acá hablando de su vida finalmente, de cómo lo hizo. Así que agradecido tu visita y espero se nos repita en una próxima oportunidad. Mucho éxito en todo lo que emprendas, sobre todo sabiendo que lo haces siempre de corazón. Así que gracias por estar aquí, querido. Muchas gracias a ti, muchas gracias por invitarme y me encantó esta conversa. Nunca he tenido una conversa así en un podcast o en algo así, así que maravilloso. Maravilloso. Muy uraniano, me encanta. Gracias, querido. Gracias. A todos ustedes nos vemos para la próxima, queridos. Arrivederci. Nos vemos. Chau, chau. ¡Qué buena! Me encantó. ¿Te pasaste bien? Sí, pasó volando. Esa es la... No tengo idea cuánto hablamos, ¿no? Mentira.